¿Qué define a una civilización? ¿Sabías que algunas civilizaciones antiguas no solo construyeron ciudades e imperios, sino que también establecieron una conexión profunda con el cosmos? Mientras Egipto y Mesopotamia dejaron sus legados, existe otra civilización, menos conocida, que fue más allá, explorando los misterios del universo y descifrando secretos de los astros. Hoy nos sumergiremos en el mundo de los mayas y descubriremos cómo unieron conocimiento y espiritualidad para entender el cosmos como nadie jamás lo hizo. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en El Camino Etereo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. La semana pasada debatimos brevemente sobre el tema y descubrimos que, para convertirse en una civilización, se requiere más que un límite geográfico que reúne pueblos en torno a una actividad. Una civilización se diferencia por el legado dejado. Cuando hablamos de civilizaciones antiguas, estamos hablando del pasado que construyó un futuro. Es el ejemplo de Egipto y Mesopotamia, civilizaciones que ocupan los primeros lugares en la lista de las más grandes civilizaciones de la humanidad. Ya hablamos abiertamente sobre la importancia cultural de Egipto, sobre todo en el estudio de textos gnósticos. Últimamente hablamos sobre Mesopotamia cuando el tema fue el paleocontacto. En ambos casos, lo que marca su importancia no es solo lo que se creó allí, que dio origen a disciplinas de las ciencias exactas, sino lo que se conservó, rescató y nos ayudó a entender el mundo desde otro ángulo. Mientras la astrología florecía, un conocimiento esotérico que atribuía a los astros el poder de anticipar el futuro era mantenido en secreto. Muchos años después, arqueólogos tendrían contacto con ese conocimiento y, poco a poco, las ciencias del mismo periodo comenzaron a converger. Pero justamente por albergar civilizaciones que eran belicosas, económicamente e intelectualmente elevadas, pocos conocieron la verdadera grandeza de otras civilizaciones igualmente importantes. Tal es el caso de la civilización maya. Este es el punto y el tema del video. Este pueblo, los mayas, desarrollaron lujosos sistemas de escritura y contribuyeron activamente a nuevos significados culturales en el arte, la matemática y la astronomía. Como eran un pueblo antes de una civilización, entendamos el término como un conjunto histórico. Ellos realmente vivían en una región geográficamente definida. Estudios indican que inicialmente se desarrollaron en el sureste mexicano, pero se expandieron por toda Guatemala, Belice y grandes porciones de Honduras y El Salvador. Un dato curioso es que este pueblo no tenía una fuerte identidad cultural. Es importante definir que estoy hablando del sentido de pertenencia. Eran áreas enormes y les llamamos mayas por características culturales compartidas, como los templos y el sistema de escritura. Así que cuando hablamos sobre los pueblos mayas, estamos hablando de una serie de grupos que vivían en la misma época, compartían los mismos dialectos y sistemas intelectuales, pero no se reconocían como tales. Esta es una concepción clásica de los estudiosos, un esfuerzo por catalogar grupos antiguos para crear un sentido de continuidad en la historia de la humanidad. Pero también debido a la extensión y a lo que compartían en común, es posible decir que fueron parte de una gran civilización durante el período arcaico. En aquella época, la base era la agricultura, y esto perduró por eras. Hasta que el período preclásico se consolidó, ellos aún usaban alimentos básicos que garantizaban solo la supervivencia de esos pueblos. De ahí en adelante, el pueblo dominó la escritura jeroglífica y creó sistemas para mantener el orden en la comunidad, creando ciudades, erigiendo monumentos y sometiéndose a un rey, que generalmente heredaba la corona del padre o por ser un guerrero envidiable y vencedor. En medio de las selvas de la península de Yucatán, los mayas erigieron una civilización que también dominaba los misterios de la naturaleza. Este conocimiento, creían ellos, podía conducirlos fuera de la ignorancia limitante del hombre y les haría comprender el cosmos de manera inédita. Así, la conexión con la naturaleza fue importante, desde que se volvieron agricultores y enfrentaron eras de desarrollo económico y político. Entre los monumentos que erigieron, como pilares que marcaban el tiempo o las pirámides de Chichén Itzá, todos demostraban un conocimiento que parecía inusual y extrañamente moderno. Ninguna de estas construcciones estaba desprovista de lógica, pues eran representaciones del universo. Cada piedra tenía un objetivo claro, cada escultura su función.
Cada ciclo que observaban en el cielo estaba impregnado de un sentido sagrado. Por eso, el tiempo pasó a ser de suma importancia para este pueblo. En el año 250 a.C., estaban esculpiendo calendarios para comprender los misterios del cielo que afectaban sus cultivos. Descubrieron que el mundo no era que la vida es cíclica, lo que los llevó a construir su propio calendario, el famoso calendario de cuenta larga, involucrado en teorías sobre el fin del mundo que estallaron en el año 2012. Regresando a las selvas de Yucatán, que para muchos podían parecer hostiles e impenetrables, eran para los mayas un verdadero hogar espiritual. Sus ciudades florecían entre la vegetación, lejos de la manipulación extranjera. El verde de las plantas protegía a ese pueblo que, hacia el año 1697, sería colonizado por el Imperio Español. Pero estamos hablando del siglo VIII. Allí sabían que estaban en el centro de un equilibrio divino, donde el universo y la Tierra se encontraban. Y sobre todo, los ciclos del cosmos guiaban sus vidas. Los astros, para los mayas, no eran simples objetos en el cielo, flotando como productos en una vitrina cósmica. Eran divinidades vivas, observando e influyendo en los destinos humanos. Las estrellas hablaban, y los sacerdotes eran los intérpretes de esos mensajes para el pueblo. Se reunían y, ante los ojos de las divinidades gigantescas, alineaban su destino a los intereses del cosmos. Y justamente por eso andaban en plena armonía. Extraían de la tierra solo lo necesario y devolvían el doble. Sabían que lo que hacemos en el mundo genera una consecuencia en retorno. Esta consecuencia no era aleatoria, porque el mundo era cíclico. Esto está fundamentado en el pensamiento maya de la circularidad del tiempo. A diferencia de otras civilizaciones que veían el tiempo de manera lineal, para los mayas era cíclico, con inicios y finales que se repetían eternamente. Para ellos, la historia no era una línea recta, sino una espiral, donde los eventos del pasado moldean el futuro. La civilización maya fue una de las pocas que logró unificar religión, ciencia y arte en un solo cuerpo de conocimiento. Las matemáticas que desarrollaron, con el concepto del cero y sus estudios astronómicos, estaban profundamente ligados a sus creencias espirituales. Para ellos, cada número y cada movimiento de los planetas o ciclos de la luna representaba una manifestación espiritual que no podía ser ignorada. No había separación entre lo natural y lo sobrenatural. Las ceremonias realizadas por sus sacerdotes, los llamados A-Che-Kin, eran actos de comunión con las fuerzas cósmicas. Realizaban sacrificios para mantener el equilibrio del universo. Era un mundo donde lo visible y lo invisible coexistían de manera intransponible. Pero para comprender realmente la grandeza de la civilización maya, es necesario entender lo que siempre buscaron, que sería la consagración de la espiritualidad humana, la conexión con el cosmos. Los mayas creían que sus dioses, que habitaban en las estrellas, tenían su lugar en el firmamento. El cielo para ellos era un mapa divino que orientaba sus vidas y sus destinos. El alineamiento de las estrellas y de los planetas era considerado una comunicación directa con sus dioses, y la Tierra era solo un reflejo de ese mapa celestial. Sus ciudades fueron planeadas para reflejar ese mismo cosmos, con las pirámides funcionando como montañas sagradas que conectaban el mundo terrenal con el cielo. De alguna manera, no existe otra civilización que se haya vuelto simultáneamente terrenal y celestial. Reflejaban el cielo en la tierra y creían que ese reflejo era lo que pavimentaría su camino lejos de ese plano. Así, al hablar de los mayas, el mejor concepto sería civilización cósmica, porque buscaban interpretar y seguir los designios de los dioses a través del estudio de los astros. Pero esta obsesión con el cosmos no se limitaba a la admiración. Para ellos, los dioses hablaban a través de los cielos y esa comunicación única incluía tanto bendiciones como advertencias. Porque eran un pueblo elegido y adorado por los dioses, entonces de ellos recibían información precisa sobre el futuro, sobre lo que hacer y lo que no hacer, y como ya he mencionado antes, este monólogo era captado por figuras espirituales que poseían el conocimiento necesario para interpretar los mensajes, reservando al pueblo un rol pasivo. Para ilustrar esa comunicación y cómo esas advertencias eran interpretadas, lo ideal sería que iniciáramos lo que considero ser una parte importante del misticismo maya. Hablaremos sobre los Kukulcanes, que representan esos seres y que se convirtieron en parte de leyendas y cuentos con un carácter doctrinador. No creo ni por un segundo que esas historias fueran solo mitos para los mayas. Formaban parte de la tradición y llevaban consigo no solo conocimiento,
sino también presagios sombríos sobre el futuro. Porque los mayas ciertamente no recibirían advertencias sobre el pasado, pero considerando el carácter cíclico del universo, anticipar el futuro es manipular la historia que contaremos algún día. Así, a través de los Kukulkanes, según las historias, seres celestiales que descendieron de las estrellas para compartir su sabiduría con los mortales, ellos descubrieron todo lo que necesitaban sobre el cosmos. Estos seres, muchas veces representados como serpientes emplumadas, eran la manifestación viva de la divinidad en el plano terrestre. Piensa en el Evangelio y en el empeño de los discípulos. Esta es una comparación pobre, pero ustedes entendieron. Los Kukulkanes eran mensajeros, entonces la mejor comparación sería con los ángeles de Dios. El mismo dios Kukulkan, muchas veces asociado con Quetzalcóatl, era símbolo de sabiduría y del poder que viene desde lo alto. Fue quien enseñó a los hombres sobre el movimiento de los astros, sobre las matemáticas ocultas que rigen el universo y sobre los ritos necesarios para mantener el orden divino en la Tierra. Sin embargo, el conocimiento traído por los Kukulkanes venía acompañado de una advertencia. El poder cósmico, si mal utilizado, traería consecuencias desastrosas. Para que la civilización maya prosperara, necesitaba adecuarse a los rituales de sacrificios y ofrendas y asegurar que nada se saliera de control. Era un trabajo agotador, me imagino. Incluso comparando a los Kukulkanes con mensajeros de sabiduría, también pueden ser vistos como portadores de un mensaje sombrío sobre el destino de la humanidad. Cuando los Kukulkanes descendieron a la Tierra, trajeron consigo la promesa de una era dorada, pero también hablaron de ciclos de destrucción. El conocimiento, en sí, era un arma de doble filo, y el mal uso de ese poder cósmico podía llevar a la destrucción de civilizaciones enteras. Aquí, el presagio comienza a tomar forma. Las grandes civilizaciones del pasado tuvieron acceso al conocimiento de los Kukulkanes, pero sus caídas fueron resultado de ignorar las advertencias de esas criaturas celestiales. Lo mismo ocurrió con Israel, llevando a la destrucción de templos y al exilio del pueblo. Mi comparación no es gratuita. Obviamente, quienes siguen el canal saben que suelo orientar a los suscriptores a entender historias antiguas como complementos y no como negaciones. Me parece fascinante que varias trayectorias sean perpendiculares y no se nieguen, ofreciendo una adición narrativa al hombre, a su espiritualidad y a nuestro futuro como civilización. Retomando, este mito narra que los Kukulkanes vinieron de una constelación lejana, donde los dioses gobernaban con sabiduría. Al llegar a la Tierra, su primer contacto fue con los sacerdotes, aquellos que estaban preparados para recibir tal conocimiento. Los Kukulkanes no se comunicaban directamente con el pueblo común. Por eso los Aachekin eran tan importantes. Sin embargo, como en toda historia de contacto entre mortales y dioses, siempre hay un precio a pagar. Dejaron una advertencia. Habría un tiempo en el que las estrellas anunciarían el fin de una era. Este ciclo de destrucción, profetizado por los Kukulkanes, sería el resultado del desequilibrio cósmico causado por los mismos humanos. Lo que fue dado como regalo estaba anunciando un mal que parecía inevitable. El pueblo maya, profundamente conectado con los astros, creía que esa advertencia no podía ser ignorada. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y las generaciones se sucedían, muchos comenzaron a dudar. El conocimiento de los Kukulkanes se convirtió, para algunos, en solo una leyenda, algo que solo los ancianos defendían. El poder y la gloria que la civilización maya había alcanzado parecían eternos. Pero tal como los Kukulkanes habían previsto, el ciclo estaba destinado a repetirse. Y aquellos que no siguieran los designios de las estrellas estaban condenados a caer en el olvido. Lo más interesante ahora es intentar explicar por qué los sacerdotes eran tan importantes y explicar el papel que tenían en la interpretación y transmisión de esas advertencias. Porque si el destino de esta civilización estaba ligado a sus dioses, entonces son los sacerdotes los verdaderos conocedores de ese destino. Su responsabilidad era inmensa: interpretar las señales de los cielos y asegurar que la voluntad de los dioses se cumpliera. Entre ellos destacaba el sumo sacerdote. Este sacerdote descubrió por sí mismo una habilidad natural hasta entonces desconocida. Podía escuchar sonidos que al principio eran confusos y sin sentido. Con el tiempo, esos sonidos se convertían en sueños más claros y audibles, dejando de ser meramente contemplativos y comenzando a transmitir mensajes. A veces, esos sonidos mostraban una dirección,
mientras que otras veces venían en forma de gritos rápidos y fugaces. Aunque era difícil para el sacerdote interpretar completamente el contenido de los mensajes, sabía que debía descifrarlos, pues esa lengua no era conocida por nadie más. Lo que él creía que era solo una obra de su mente o una provocación era en realidad una comunicación cósmica, una habilidad que pocos poseían y que él era capaz de interpretar. Sabemos que varias civilizaciones fueron marcadas por entidades que eligieron individuos como contactos directos entre la humanidad y lo divino. Estos individuos estaban dotados de habilidades extraordinarias y algunos tenían el don de hablar a grandes audiencias con sabiduría. Muchos eran doctores en conocimientos profundos y extensos, adquiridos en pocos años. Sin embargo, dentro de la cultura maya, cada sacerdote iba acompañado de un aprendiz. Este aprendiz, aunque no elegido con el mismo don, servía como una especie de emisario, utilizando su conexión con el sacerdote para facilitar la comunicación de los deseos divinos, asumiendo así un papel importante como representante religioso dentro de la sociedad. Una historia antigua narra la experiencia del primer sacerdote maya en contacto con seres iluminados. Dice la tradición que, una noche, mientras el sacerdote estaba al lado de su aprendiz, quien recientemente había comenzado a estudiar simbologías cósmicas y el orden del cielo, comenzó a hacer preguntas sobre el universo. La noche, hace miles de años, era iluminada solo por las estrellas, que brillaban más intensamente que las tecnologías modernas. En medio de la oscuridad profunda, fueron visitados por una estrella fugaz que, al acercarse, se transformó en un hombre para facilitar la comprensión del sacerdote y su pupilo. En lugar de susto o miedo, ambos sintieron una fuerte contemplación de la complejidad divina. La estrella entonces comenzó a compartir secretos sobre el orden natural y la preservación de la vida. Explicó que todo en el mundo tiene un propósito, cada cosa encajando en un orden mayor. Así, el frío, el calor, la lluvia y el viento no eran meramente específicos, sino voces de una madre amable y preocupada. Cuando llovía, los mayas entendían que no era momento de viajar, y si el calor era intenso, sabían cuándo atender sus obligaciones. La tormenta, por ejemplo, decía que algo los había disgustado. En este contexto, el mundo fue revelado no como un simple escenario de entidades cósmicas, sino como un conjunto de entidades cósmicas propias. La relación entre el hombre y lo divino era profunda, ya que no presuponía que el hombre buscara lo divino, sino que lo divino encontrara al hombre. No había un reino separado de la materia, todo estaba en armonía. Cada acción mala regresaba a su lugar de origen, y las buenas acciones perpetuaban otras buenas acciones, de manera casi inmediata. Esto se asemeja al concepto de karma, donde nuestros actos reverberan en nuestras vidas. Pero para los mayas había también una noción de vida anterior y posterior a la actual, en la que la personalidad heredada refleja arquetipos y un inconsciente colectivo. Esa noche, el sacerdote y su aprendiz comprendieron la urgencia de que su pueblo entendiera esas verdades. Así, se instauró una nueva tradición en la cultura maya. Las adoraciones dejaron de estar tan centralizadas en un solo dios, y comenzó a venerarse una mayor variedad de dioses, cada cual asociado a deseos e intereses amplios y profundos. No obstante, todos comprendían que cualquier acción fuera un ritual, una manipulación de la realidad o un comportamiento moral, tendría una consecuencia directa en sus vidas. Al regresar a la aldea, el sacerdote inició una larga tradición de culto y mediación entre los intereses sociales y las entidades cósmicas, consolidando a la civilización maya no como un pueblo de una zona geográfica específica, sino como una comunidad espiritual conectada por una cosmología idéntica. Esto les confería el estatus de una gran civilización. La creencia de los mayas en Hunab-Ku, el dios supremo, creador del mundo para los seres celestiales, consolidó su visión única de un dios soberano que habitaba y organizaba el universo. Además de él, otros dioses representaban aspectos prácticos y naturales como Huracán, el dios de las tormentas y del fuego, así como entidades ligadas al viento, la luna, la fertilidad y la agricultura. Todos los elementos de la naturaleza eran representaciones divinas y así se mantenían en la cultura. El maíz, por ejemplo, era sagrado, y muchas tradiciones antiguas creían que los humanos fueron creados a partir de él. Para asegurar buenas cosechas, realizaban rituales, con ayunos y agradecimientos, que simbolizaban el ciclo de muerte y renacimiento de la propia naturaleza.
Aunque los mayas eran considerados primitivos por adorar elementos como el maíz, esto demuestra una conexión profunda con el entorno. En la sociedad contemporánea, prácticas similares persisten, lo que evidencia que muchos conocimientos ancestrales aún influyen en nuestra cultura. Cada sacerdote era responsable de transmitir su conocimiento a un aprendiz. Aunque el aprendiz no poseía los mismos poderes del maestro, quien fue elegido por figuras simbólicas y divinas, desempeñaba el papel de emisario, facilitando la comunicación entre el sacerdote y la comunidad, y convirtiéndose en una figura religiosa importante. Hay una historia antigua sobre el primer sacerdote maya y su encuentro con seres iluminados. La tradición cuenta que, una noche estrellada, estaba alrededor de una hoguera con su alumno, quien recientemente había comenzado a estudiar simbologías cósmicas y el orden entre el cielo y la tierra. Curioso, el alumno hizo preguntas durante toda la noche. Imaginen esa noche, hace miles de años, cuando las estrellas brillaban más intensamente que cualquier iluminación artificial de hoy. Era una oscuridad profunda y enigmática, pero al mismo tiempo había una claridad sobrenatural. Se cuenta que en cierto momento, una estrella fugaz apareció en el cielo y se transformó en la figura de un hombre. Esta entidad, asumiendo forma humana, comenzó a explicar al sacerdote y a su alumno sobre el orden natural del universo, la importancia de la naturaleza y el propósito de cada elemento. Según el ser celestial, todo tenía una función, y cada aspecto de la naturaleza contribuía al equilibrio cósmico. La hoguera reaccionaba al viento y al aire, permitiendo que el fuego permaneciera encendido, como una expresión viva en aquella noche fría. En la tradición maya, el mundo era visto no solo como el hogar de entidades cósmicas, sino como una manifestación de esas entidades. El viento, la lluvia, el sol, todos los elementos naturales eran comprendidos como revelaciones en sí mismos, transmitiendo mensajes y orientando las acciones humanas. Si llovía, los mayas sabían que no debían viajar. Si el sol brillaba intensamente, el camino estaba libre. Los truenos y tormentas indicaban descontento de las adivinaciones, y la comprensión de estos signos era esencial para la supervivencia y la armonía con el mundo. Esta revelación en aquella noche creó una nueva tradición entre los mayas, quienes comenzaron a ver los elementos naturales como dioses en sí mismos, y no solo como manifestaciones de estos. Esta percepción fortalecía la conexión del hombre con lo divino, de modo que lo divino no era algo a buscar en otro plano, sino algo que encontraba al hombre donde él estaba. Esta unión profunda entre el mundo material y el espiritual llevó a los mayas a creer que no había un reino separado del mundo físico, y que el bien o el mal que emanaban regresarían en ciclos, impactando directamente sus vidas. Dentro de esta cosmovisión, los mayas creían que la vida era cíclica, con consecuencias que se manifestarían inmediatamente o en vidas posteriores. Para ellos, la personalidad y las virtudes de cada uno eran heredadas de una vida anterior, siendo influenciadas por un sentido de arquetipo colectivo. La vida después de la muerte no era una experiencia de recompensa o castigo en un paraíso o infierno, sino una consecuencia de las acciones vividas. Estas creencias reforzaban la necesidad de un comportamiento ético y la comprensión de las verdades divinas, evitando que el pueblo sucumbiera por desconocer el pasado y fracasara en trazar un mejor camino para el futuro. Con el conocimiento adquirido aquella noche, el sacerdote y su aprendiz comprendieron la necesidad de compartir estas verdades con el pueblo maya, para que entendieran el impacto de sus acciones y pudieran redirigir el camino de sus vidas. A partir de esta revelación, se instalaron nuevas tradiciones en la cultura maya. Las adoraciones, que antes se centraban en pocos dioses, comenzaron a abarcar una variedad más amplia, conectándose a deseos e intereses de diversas esferas de la vida, desde la agricultura hasta la moralidad. Este entendimiento les permitiría darse cuenta de que sus acciones, tanto las positivas como las negativas, traerían consecuencias, un concepto que resuena con la idea de consecuencia primaria, donde el resultado de nuestros actos regresa de forma inmediata. Al regresar a la aldea, el sacerdote se convirtió en uno de los primeros intermediarios en la comunicación divina, estableciendo una larga tradición de culto e interpretación de los intereses sociales y espirituales. Asumió el papel de líder espiritual, ofreciendo orientación y apoyo para que la comunidad comprendiera y siguiera los mensajes divinos. Así, los sacerdotes ayudaron a asegurar un vínculo continuo entre los mayas y el cosmos.
La civilización maya, por lo tanto, no se resume a una región geográfica específica. Estaba compuesta por personas conectadas por una cultura y cosmología común, lo que les confería el estatus de una gran civilización humana. El concepto de un dios principal, Hunab-Ku, también era defendido por la cultura maya, siendo visto como la divinidad suprema que organizó el universo para que otros dioses menores habitaran el mundo e interactuaran con el pueblo maya. Entre estos dioses menores había figuras como Huracán, el dios de las tormentas y del fuego, que posiblemente fue una entidad que apareció en forma de estrella fugaz aquella noche junto al sacerdote y su pupilo. Además de Huracán, existían otras divinidades como los dioses asociados al viento, a la luna y a la fertilidad. Estas figuras femeninas y masculinas personificaban aspectos naturales y con el tiempo, algunas se volvieron más prácticas, representando áreas como el comercio, la agricultura e incluso la guerra. El maíz, por ejemplo, era una de las representaciones más sagradas para los mayas. Creían que el maíz era un regalo divino, esencial para la supervivencia y simbólicamente poderoso. El dios del maíz, Shin-Hunahpu, fue reverenciado y se realizaban ceremonias para asegurar buenas cosechas. Parte de estas ceremonias incluía rituales de ayuno y agradecimiento, marcados por el acto simbólico de enterrar un maíz, representando un ciclo de muerte y renacimiento, donde el maíz era desenterrado después de 3 días, simbolizando la resurrección del dios. Esta narrativa resuena en otras historias de resurrección que podemos ver en tradiciones alrededor del mundo, especialmente en culturas con una fuerte conexión con la tierra y la agricultura. La devoción de los mayas hacia los dioses naturales y su conexión con el universo eran profundas. Aunque hoy algunas personas ven estas prácticas como primitivas, una mirada más atenta revela una sabiduría ancestral. Esta sabiduría muchas veces se encuentra paralelo en rituales que aún existen en la sociedad moderna, como aquellos dedicados al dios del cacao, otra riqueza maya. Para ellos, cada aspecto de la naturaleza, ya fuera el maíz o el cacao, contenía una esencia sagrada y merecía respeto. Estas personas reflejaban la comprensión maya de que lo divino estaba presente en cada elemento del mundo y que cada acto de la humanidad repercutía en su relación con los dioses. No veían la naturaleza como un recurso para ser explotado, sino como una entidad a ser cuidada y honrada, respetando el equilibrio entre todas las cosas. Al regresar al poblado tras la revelación, el sacerdote se convirtió en un precursor de la comunicación divina entre la civilización maya y el cosmos, iniciando una tradición de culto, interpretación y mediación de las necesidades de la comunidad. Los sacerdotes desempeñaban un papel central, manteniendo el orden social y espiritual. La civilización maya, aunque no estaba centralizada en una sola área geográfica, se unificó a través de una cosmología y una cultura comunes que trascendían fronteras. Este concepto de civilización maya como una comunidad espiritual interconectada se consolidó mediante una cosmología unificada y un liderazgo espiritual que influía directamente en la estructura social y política. Cuando el sacerdote regresó al poblado, el concepto de Hunab-Ku, un dios supremo y organizador del universo, que dio origen a otros dioses y permitió que habitaran la tierra, cobraba aún más significado. Esta comprensión colocaba al pueblo maya en una posición única como una civilización que veneraba una fuerza superior. El dios supremo, sin embargo, no era el único. Huracán, el dios de las tormentas y del fuego, quizás la misma figura que visitó al sacerdote aquella noche, también ocupaba un lugar importante, junto con los dioses asociados a los elementos naturales, como el viento, la luna y la fertilidad. Con el tiempo, surgieron otros dioses para representar diferentes aspectos de la vida práctica, como el comercio, la agricultura, el sacrificio e incluso la guerra. Entre estos pensamientos, Bukub-Kakix, considerado un demonio, rivalizaba con los otros dioses y desafiaba la estabilidad del orden cósmico. Representaba fuerzas desestabilizadoras y era visto como un oponente de más de 20 dioses que los mayas adoraban, simbolizando una lucha constante entre fuerzas que ayudaban a dar forma al mundo. Para entender la razón por la cual el sacerdote maya desarrolló la habilidad de comunicarse con estas entidades cósmicas, es importante recordar que, en la cultura maya, no existía una explicación científica para estos dones. Eran comprendidos como dones sobrenaturales, transmitidos de generación en generación entre los sacerdotes, no por herencia física, sino por una elección espiritual. Este don era una conexión única con lo divino,
que permitía al sacerdote actuar como intermediario entre los elementos de la naturaleza y la humanidad. Era un poder que, para ser preservado, necesitaba de sacerdotes moralmente incorruptibles, pues se creía que la integridad espiritual era la única forma de conservar y transmitir ese legado al siguiente sacerdote. Sin embargo, si ocurría alguna falla moral o corrupción, eso podría obstaculizar la transmisión del don a la siguiente generación, lo que dejaría al pueblo maya a merced de la oscuridad y el silencio divino. Esta vulnerabilidad en la transmisión espiritual podría romper la comunicación con las divinidades, dejando a la sociedad maya sin orientaciones claras para mantener el equilibrio con los elementos de la naturaleza y sus propios destinos. Este concepto de una conexión directa entre las virtudes morales de los sacerdotes y la comunicación con lo divino recuerda elementos presentes en otras tradiciones espirituales, como las narrativas judeocristianas. En las Escrituras, Dios, en diversos momentos, necesitó restaurar la comunicación con la humanidad tras fallas morales, y esos eventos sirvieron para reafirmar la necesidad de integridad y obediencia a las leyes divinas. De manera similar, los sacerdotes mayas buscaban mantener la pureza espiritual como forma de asegurar la continuidad de su conexión con el cosmos. La devoción maya al cosmos refleja el compromiso humano de mantenerse fiel a los intereses divinos, luchando contra los intereses propios y los instintos naturales. El camino religioso, por tanto, no era fácil, y muchas civilizaciones sucumbieron mientras otras se reerguían y prosperaban, sostenidas por la fe y la persistencia espiritual. A lo largo de generaciones, esa conexión sacerdotal permitió que la civilización maya expandiera sus fronteras, estableciendo fuertes liderazgos espirituales y políticos, que dependían no solo del poder centralizador de un rey, sino de la mediación espiritual de los sacerdotes. Cuando el sacerdote regresó a las aldeas para compartir sus descubrimientos, fue aceptado por la comunidad, que ya comprendía lo divino como una fuerza presente en el propio universo, no como algo distante y separado. Esta libertad reforzaba la conexión de los mayas con la naturaleza y con el cosmos, que consideraban sagrados. La agricultura, esencial para la supervivencia de los mayas, reflejaba esa espiritualidad. En aquella época, la agricultura no tenía un carácter mercantil. Era una fuente de subsistencia y una práctica de veneración. La naturaleza no era vista como un recurso para destrucción predatoria, sino como algo sagrado, representada en dioses como H-In Hunapú, el dios del maíz. El maíz, más que un alimento, era símbolo de vida y renovación. Curiosamente, para algunas civilizaciones, los humanos fueron creados a partir del maíz, revelando la importancia central de este alimento. Los rituales eran realizados para asegurar buenas cosechas, incluyendo ayunos y ceremonias de agradecimiento que simbolizaban la muerte y resurrección del dios del maíz. Al tercer día, después del simbólico entierro, el maíz era desenterrado, simbolizando la resurrección divina. Este ciclo de muerte y resurrección resonaba con narrativas de otras culturas y tradiciones religiosas, como la historia bíblica de la resurrección, y muestra cómo conceptos similares se manifestaron en diferentes partes del mundo. La comprensión maya de la naturaleza como sagrada los llevó a ver el mundo con un respeto que perdura hasta hoy, incluso en la sociedad contemporánea en la que las tradiciones ancestrales a veces son menospreciadas. Aún hay mucho que aprender de la conexión maya con el mundo natural. La sabiduría ancestral maya, preservada a lo largo de los siglos, es un ejemplo de cómo la humanidad desarrolló una visión integrada entre lo sagrado y el mundo a su alrededor. Aunque las contribuciones de estas civilizaciones antiguas, consideradas primitivas por algunos, muchas veces son subestimadas, gran parte de los conceptos actuales sobre espiritualidad, equilibrio con la naturaleza y respeto a la vida fueron influidos por estas creencias. Después del regreso del sacerdote a la aldea, el impacto de su revelación moldeó la comunidad de una forma que transformó toda esa civilización. El pueblo maya pasó a comprender la interdependencia entre los ciclos naturales y la espiritualidad, y eso redefinió el propio concepto de vida y muerte en la tradición maya. Para ellos, la existencia no estaba limitada a lo que los ojos humanos podían ver, sino que incluía dimensiones y seres que actuaban como fuerzas de equilibrio. Cada elemento del mundo visible reflejaba un propósito y una función interconectada en el vasto cosmos. De esta forma, los dioses empezaron a caminar entre ellos. No obstante, los dioses no eran simplemente figuras lejanas. Representaban una fuerza esencial, presente en la lluvia que caía,
en el calor del sol y en la pureza del maíz cultivado. Los ciclos naturales y los dioses eran fuerzas vivas, en interacción constante con el mundo de los humanos. A través del sacerdote, el pueblo maya comprendió que era necesario honrar estas obligaciones y respetar la naturaleza para mantener el ciclo vital en equilibrio. Así, la idea de seres cósmicos pasó a ser vista no solo como una realidad espiritual, sino como una presencia práctica y casi palpable en el día a día del pueblo. Sin embargo, esa conexión cósmica no era solo un mecanismo de obediencia y sumisión, sino una sociedad que confería al hombre el papel de guardián de la armonía universal. Fue a través de esta comprensión que el pueblo maya se dedicaba a la práctica de rituales, muchos de los cuales involucraban ayunos, ofrendas y el uso de simbolismos que transmitían la importancia de la interdependencia entre el hombre y la naturaleza. La ceremonia del maíz, por ejemplo, ilustraba esta conexión simbiótica. Enterrado como una ofrenda y desenterrado días después, el maíz representaba el ciclo de la vida y el renacimiento de la fe y de la naturaleza. De esta forma, el ritual se convirtió en un acto de reciprocidad en el que el pueblo entregaba parte de su cosecha al dios del maíz, Achin Hunahpu, a cambio de una buena cosecha y protección para los próximos periodos de siembra. Los mayas empezaron a observar con más atención los signos de la naturaleza y los mensajes de los dioses, un aprendizaje que les permitió entender que las dificultades y los desafíos también formaban parte del ciclo. Comprendían que la naturaleza, cuando se mostraba descontenta, manifestaba su insatisfacción. Vientos fuertes, sequías, lluvias excesivas o escasez en las plantaciones eran señales de que el equilibrio había sido roto. Para restaurarlo, recurrían a los sacerdotes, quienes actuaban como intermediarios entre los dioses y la comunidad, trayendo instrucciones y consejos de cómo restablecer esa armonía. El sacerdote, al compartir su sabiduría, aseguró que la comunidad maya no solo respetara los elementos divinos, sino que también percibiera la vida y la muerte como una transición continua. La muerte no era el fin, sino un paso necesario para que el ciclo se renovara. Este entendimiento incluía la percepción del sufrimiento y de las adversidades, pues sabían que, al igual que la naturaleza, el espíritu humano también era eterno y formaba parte de algo mayor. Entre las diversas lecciones transmitidas por el sacerdote, una de ellas decía respeto a la comprensión de la naturaleza como una entidad viva, digna de respeto y devoción. De esta forma, la relación de los mayas con el ambiente que los rodeaba era profundamente espiritual. Cultivaban la tierra con reverencia y practicaban técnicas de siembra que no agotaban el suelo, ya que creían que el planeta, al igual que ellos, poseía una esencia sagrada. Esta visión los colocaba en una posición de respeto y preservación de lo que hoy llamamos medio ambiente. Sus prácticas agrícolas eran sostenibles, no porque fueran técnicas avanzadas, sino porque estaban fundamentadas en una relación de respeto y cuidado. A lo largo de los siglos, ese respeto por la naturaleza y la valoración de la vida como un ciclo fueron heredados y preservados. Muchos de los conocimientos del primer sacerdote fueron transmitidos a las generaciones posteriores, quienes comprendieron que el mayor don del ser humano era su capacidad de adaptarse al cosmos y aprender de los signos del universo. Para los mayas, la fuerza de la naturaleza no era un recurso para ser explotado, sino una revelación con la cual coexistían en armonía. En cada siembra, en cada cosecha, veían el reflejo de las victorias divinas. Esta visión holística de la naturaleza como una entidad viva y no solo como un recurso para ser usado, era una característica central de la cosmovisión maya. Para ellos, la idea de que lo divino habitaba en el universo físico hacía que cada acción y elección humana repercutiera en el equilibrio espiritual. La ética maya, entonces, se convertía en una cuestión de supervivencia, no solo para la comunidad, sino para todo el ecosistema del que formaban parte. Así, desarrollaron un profundo sentido de responsabilidad e integridad en relación con sus prácticas cotidianas, conscientes de que cualquier desequilibrio en el mundo natural resultaría en un impacto directo sobre la comunidad. No obstante, esta cosmovisión no estaba exenta de desafíos. A lo largo de los siglos, los sacerdotes enfrentaron dilemas éticos y espirituales, especialmente en lo que respecta a la transmisión del conocimiento sagrado. Como los dones espirituales no eran hereditarios, sino una elección espiritual del cosmos, era esencial que el siguiente sacerdote fuera íntegro y digno.
Esta característica establecía una vigilancia moral dentro de la propia comunidad, ya que el destino de todos dependía de la fidelidad del sacerdote en mantener el contacto con lo divino. Uno de los grandes desafíos enfrentados por el sacerdote y transmitidos a las generaciones posteriores fue la tentación de utilizar el conocimiento sagrado en beneficio propio. En tiempos de sequía o hambre, el poder de manipular las fuerzas divinas podía ser visto como una solución para los problemas inmediatos de la comunidad, pero también representaba un riesgo de corrupción. Era necesario resistir la tentación de dominar el cosmos, pues el conocimiento maya enseñaba que los elementos de la naturaleza, cuando se manipulaban de forma egoísta, traían desarmonía y desequilibrio. Esta precaución para preservar el propósito sagrado del conocimiento reforzaba la humildad y el respeto del sacerdote hacia el poder que poseía. Comprendía que su papel era de intermediario, no de controlador. La conexión con los dioses era un honor, pero también una responsabilidad, y cualquier abuso de este poder podía resultar en la pérdida de la bendición divina. Y en consecuencia, en el fracaso de las cosechas o en la degradación de los elementos. Con el paso del tiempo, el sacerdote maya y sus aprendices desarrollaron métodos para fortalecer la integridad espiritual, mediante rituales que purificaban la mente y el corazón, asegurando que la sabiduría divina se usara con respeto. La oración y el ayuno eran instrumentos comunes de purificación, pues creían que, para alcanzar un entendimiento profundo del cosmos, el hombre debía estar libre de deseos terrenales. Así, la práctica espiritual se convertía en una disciplina diaria, donde el sacerdote no solo se conectaba con los dioses, sino que también mejoraba a sí mismo, alineando su espíritu con las fuerzas naturales. Además, los sacerdotes instruían a la comunidad para que reconocieran los ciclos de la naturaleza y actuaran en conformidad con ellos. Cada período del año poseía un significado espiritual, y cada cambio de estación traía rituales específicos que reforzaban el vínculo entre el hombre y lo divino. Estos rituales generaban un sentido de pertenencia y continuidad entre el pueblo maya, quienes, al observar la naturaleza, comprendían que también formaban parte de algo eterno y más grande. Para los mayas, el conocimiento no era solo una cuestión de acumular información, sino una forma de comprender la esencia de la vida y de la muerte. La vida para ellos era sagrada porque era temporal. La muerte, por otro lado, no se veía como una pérdida, sino como una transformación necesaria para que el ciclo pudiera continuar. Así, la espiritualidad maya promovía una aceptación serena de la muerte, viéndola como parte de un proceso natural que todos enfrentarían algún día. La civilización maya, aunque extinta, dejó un legado que desafía el entendimiento moderno sobre el respeto por la naturaleza y la espiritualidad. En lugar de simplemente venerar a dioses y fuerzas sobrenaturales, reconocían que la vida era un vínculo entre el hombre y el cosmos. Esta conexión mística aún despierta admiración, pues nos recuerda que la espiritualidad maya no buscaba dominar el mundo, sino vivir en armonía con él. La historia del sacerdote y su revelación cósmica nos muestra que la verdadera sabiduría radica en la humildad frente a la grandeza del universo, y que el conocimiento es un don que requiere responsabilidad. Es interesante pensar que, en una época en que el ser humano buscaba apenas sobrevivir, los mayas comprendieron la esencia de una existencia equilibrada, en la que cada acto, pensamiento y palabra tenía el poder de transformar el mundo. Este entendimiento trascendental es algo que resuena hasta nuestros días. En una sociedad marcada por el avance tecnológico y la explotación excesiva de los recursos naturales, la visión maya del cosmos como algo sagrado sirve como un recordatorio poderoso de que la verdadera sabiduría está en vivir en armonía con la naturaleza. Las lecciones de los sacerdotes mayas continúan resonando, invitándonos a reflexionar sobre nuestro rol como guardianes de este mundo y sobre la necesidad de preservar el equilibrio entre el progreso y el respeto al planeta. Después de todo, quizás la verdadera evolución humana no esté solo en dominar el mundo a nuestro alrededor, sino en aprender a coexistir con él. Y así, al final, la gran lección que el sacerdote nos ofrece es que la verdadera espiritualidad no es una búsqueda de poder o conocimiento para beneficio propio, sino una búsqueda de equilibrio y armonía con el cosmos. La grandeza del ser humano no radica en su capacidad de dominar, sino en su disposición para comprender y respetar el mundo que lo rodea. Ese es el legado de los sacerdotes mayas, quienes, a través de su conexión con lo divino, nos enseñaron a ver el mundo como un reflejo de lo sagrado, un espejo en el que la humanidad encuentra su verdadero propósito.
Es un error subestimar el valor cultural y religioso construido en aquella época. Después de todo, probablemente cerca del 70% del conocimiento que tenemos hoy sobre entidades y dioses no existiría sin las contribuciones de estas civilizaciones, a menudo etiquetadas como primitivas. Al hablar de primitivo, en realidad nos referimos a las bases religiosas y filosóficas que fundamentaron gran parte de la sabiduría ancestral, de donde todo se originó. El gran legado cultural de los mayas trasciende eras y se establece en un proceso largo que moldeó la cultura, el arte, la ciencia y también la historia. Porque los mayas no solo se interesaron por la religión, sino que desarrollaron saberes profundos que perduran hasta hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de las matemáticas, ellos fueron los primeros en abstraer el concepto de cero, creando un sistema numérico inédito en aquella época. Además del calendario mencionado, ellos descubrieron, a través de su conexión con el cosmos, los movimientos del Sol, lo que les permitió calcular el alineamiento entre los astros y la Tierra. Muchos también ven el proceso de construcción de pirámides, no solo la de Chichén Itzá, como construcciones con el propósito de mantener la cohesión social y religiosa, aceptando tanto procesos públicos como altares para rituales y sacrificios, a veces humanos. Esta es una parte de la historia de la que muchos hablan, pero pocos contextualizan. Eran rituales realmente violentos, profundamente perturbadores para una audiencia contemporánea, pero que formaban parte de una sociedad que los consideraba necesarios. Como algunas tribus y pueblos distantes también lo hacían, solían usar en los rituales sustancias alucinógenas, y al ofrecer el tributo usualmente lo hacían con la ofrenda aún viva, ocasionalmente retirando el corazón en el proceso y colocándolo en un altar sangriento. No estamos aquí para juzgar, especialmente porque esto refleja una cultura ajena a la nuestra, y como aprendemos, la cultura no es una elección, sino una imposición del tiempo y de los límites geográficos. Ninguna civilización fue construida de la nada, y sus valores morales y éticos dependen exclusivamente del lugar de nacimiento y de la cultura en la que uno se inserta desde su nacimiento. Si la cultura no es una elección y deriva de un proceso largo, casi imposible de rastrear, no podemos juzgar con nuestra contemporaneidad un contenido que no depende de ello para existir, sobre todo porque no contaban con los valores y construcciones espirituales actuales que les permitirían reflexionar sobre su propia fe y anhelos divinos. Recuerden que mencioné que, en aquella época, dentro de una sociedad extremadamente jerarquizada, ellos solo contaban con la comunicación perpetuada por los sacerdotes, quienes representaban los intereses de los reyes, lo que ofrecía una interesante paradoja. Hoy, heredamos del pasado una conexión más íntima con lo divino, sin grandes intermediarios. Aunque no abandonamos completamente la figura del sacerdote en nuestra sociedad, reconocemos que su influencia y su papel en la delegación divina son menores. Quizás lo más importante aquí sea reconocer, aunque tarde, que la civilización maya probablemente no se habría proyectado como una gran civilización si no hubiera comprendido la relación armónica del hombre con la naturaleza, expresada en la figura de dioses que exigían sacrificios humanos y que hoy requieren sacrificios espirituales. El mundo en realidad no ha cambiado tanto. Solo hemos comenzado a pedir más y a ofrecer menos.